Mira nada más lo que nos encontramos el día de hoy, que la hija del priista Mario Fabio Beltrones, quien es Silvana Beltrones, tenía cuentas en Andorra por un monto de 10.4 millones de dólares, que intentó justificar diciendo que se debió a la venta de un inmueble. Y es que creo que esto es completamente falso, porque no solamente la hija ha sido señalada, sino también la madre y el mismo Beltrones. ¿De qué? Precisamente de blanqueo de capitales, porque estos señalamientos no vienen desde la actual administración, ya que esto se sabía desde el periodo en el cual estaba gobernando el priista Peña Nieto. Es que si nosotros también nos ponemos a subrayar las partes importantes de esta nota, vemos lo siguiente, que la entidad en la cual esta persona tiene esos 10.4 millones de dólares es en la misma en la cual estaba operando Juan Collado y el exabogado de Enrique Peña Nieto. Por eso, cuando alguien me viene a decir de que bueno, estos son una bola de santitos, lo dudo mucho. Incluso a esta familia ya se le habían congelado cuentas, pero ¿qué ocurrió? Que las autoridades de Peña Nieto, cuando él tenía el poder, le dijeron, bueno, estos tipos sí son ratas, pero son nuestros ratas, entonces déjenle las cuentas libres. Esto es algo que ya se había mencionado una y mil veces. Por eso cuando hablamos de temas de la corrupción, nos percatamos de que solamente lo que hemos visto en estos últimos 2 años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha revelado una gran cantidad de actos de corrupción de las administraciones pasadas, es solamente la punta del iceberg. Porque imagínense, esto es solamente una persona y ya tenía estos montos de 10.4 millones de dólares, que también se presume que era utilizado por algunos otros personajes para hacer actividades ilegales. Y lo peor de todo era que las autoridades pasadas los protegían. Entonces, la lógica que tiene la oposición en estos momentos es decir, es que queremos volver al poder para seguir haciendo las cosas bien que hacíamos. Y yo, cabrón, ¿qué hacían bien? Lavado de dinero, desvío de recursos, crimen organizado. El único que yo veo que hacían relativamente bien, porque para apoyar a la gente, eso ni de locos lo hicieron durante bastante tiempo. Y es que, a ver, si nosotros queremos cambiar a México, la mejor forma de hacerlo es acabar con estas lacras. Otro dato interesante, que estas investigaciones que yo ya les he comentado, venían desde las administraciones pasadas, pero ¿qué ocurrió? Que fueron archivadas por el gobierno de Peña Nieto, porque bueno, eran sus amigos, eran colegas, eran del mismo partido. Tanto la hija como el mismo Beltrones son priistas y han ocupado puestos de poder a orden de los priistas. ¿Y qué ocurrió? Que pues ahí terminaron archivando el expediente en el cual se mencionaba esta presunta actividad de blanqueo de capitales. Hasta que llegó la actual administración de Andrés Manuel López Obrador es que se reabrieron todas estas investigaciones, puesto que anteriormente se había dicho por parte de las autoridades que los delitos ya habían prescrito, no que no habían hecho tal delito, sino que ya habían prescrito. Pero según lo que se está mencionando por parte de la Fiscalía General de la República, o lo que se obtuvo, o a lo que se obtuvo acceso, es que hasta esta actual administración se reabrieron esos casos, porque en las anteriores administraciones fueron cerradas de golpe para evitar, digamos, algunas confrontaciones entre priistas y de esa forma pues salir lo mejor librados posibles. Y es que para cambiar a México, al parecer los priistas no son nada buenos, ni mucho menos los panistas, porque le terminaban permitiendo a los siguientes y a los siguientes que hicieran lo que se le viniera en gana, como por ejemplo el tema de todas las actividades irregulares que cometieron los gobiernos de Felipe Calderón y Fox. Cuando llegó la administración de Peña Nieto, en lugar de hacer algo, se quedaron completamente callados. Ahí tienes el tema de la refinería, ahí tienes el tema de los recursos que según eso se iban a utilizar para construir un laboratorio de generación de vacunas, y no se construyó ni madres y se robaron el dinero, un sinfín de actividades y nunca se ha mencionado nada. Y luego, pues este Peña Nieto, como era de los mismos que ostentaban el poder, simplemente que se cambiaban de nombre, pues decían, ¿cómo vamos a seguir atacando? Pero esta información lo más probable es que siga incrementando y que sigan saliendo nombres por algo tan sencillo de que las investigaciones que se tienen no solamente son de la Fiscalía General de la República, vienen de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque hay una nota muy interesante en la cual se había mencionado que la misma UIF ya tenía un año siguiendo las cuentas de determinadas personas que eran figuras políticas en nuestro país en Andorra, ya que se había descubierto un monto de 48 mil millones de pesos que decían ser de empresarios, y resultó que siempre no, que parte de ese dinero proviene o es de políticos mexicanos que lo obtuvieron a costa de chingarse la gran mayoría.
y que ahora dice que ya se volvieron buenos y que quieren volver al poder. No, pues señores, yo la verdad así no pienso en mi vida votar por ustedes, más que lo único que pienso es mandarlos a chingar su madre en este año 2021 y también en el año 2022. ¿Por qué? En el año 2024. ¿Por qué no hacerlo? Creo que es viable y se tiene que hacer, porque a ver, esto solamente es una persona. Imagínense cómo alguien que trabajó de senadora va a tener un monto de aproximadamente 10.4 millones de pesos, de dólares, 10.4 millones de dólares, y esto se obtuvo entre el año 2009 y 2010. ¿Cómo creen que alguien iba a obtener esos montos? Están igual que el gobernador de Tamaulipas, que decía, no, pues tengo una fortuna de casi 1,000 millones de pesos. ¿Y cómo lo obtuviste? Pues a lo mejor siendo gobernador, pues no se puede, porque o sea, si tú haces los cálculos, no te da para obtener esos montos, y mucho menos a esta tipa le da para obtenerlos. Pero ¿qué ocurría? Que como su familia se ha dedicado durante bastante tiempo al tema de blanqueo de capitales, pues de ahí es donde proviene el dinero y se termina mandando para hacer sus desmadres y para actuar en interés de determinados grupos políticos o actuar en interés de determinados grupos empresariales, ya que son los que se aprovechan de este tipo de cosas. Y todavía dicen que ellos les interesa a los mexicanos, que ellos respaldan a los mexicanos, cuando precisamente pararon un proceso en el cual se mencionaba que estas personas estaban haciendo blanqueo de capitales y sin ninguna razón aparente, simplemente dijeron, no, pues el delito ya prescribió, ya ni problemas. Hasta esta actual administración fue cuando se reabrieron estos casos. Y no es el único. Tenemos el tema de Gutiérrez y el tema de Vaca, que tenían la red de prostitución. Una reclutaba y el otro se aprovechaba. Que también se abrió hasta esta actual administración esa carpeta de investigación. Se giró una orden de aprehensión contra ellos. Y también un dato importante, que Vaca era una de las candidatas actuales a una diputación federal por parte de la coalición Va por México, donde participa PRI, PAN, PRD. Por ello es que cuando me dicen, no, es que Chairo, es que bla, bla, bla. ¿Cuál Chairo, señores? Las cifras que ahorita estamos viendo solamente en pérdidas por subsidios a grandes empresas, el tema de estafa maestra, el tema de sobrecostos, o sea, son cosas que están exageradamente, son gigantescas. Son números muy, pero muy grandes. El problema es que la oposición no entiende, como por ejemplo, el día de hoy, unos personajes de la oposición ni siquiera entran a leer la nota. O sea, yo les invito a que si van a criticar algo, pónganse a leer la nota completa. Me compartieron algo en donde decían ellos, la Auditoría Superior de la Federación ya dijo que no hubo error en el tema de los costos del aeropuerto de Texcoco. Y era falso, porque eso nunca lo dijeron, simplemente era un auditor el cual mencionó, bueno, hay errores, sí, pero no, pero sí, pero no. Porque cuando le preguntaban, entonces, ¿por qué dijiste que sí hubo errores? Y ahora dices que no. Dice, es que pues no sé, es que estoy en un proceso interno de la Auditoría Superior de la Federación, no voy a decir nada. Imagínense. Además de que mencionó de que lo que dijo Herrera probablemente podía ser correcto, el error que se mencionaba de alrededor del 75-70% en esos márgenes. Que les digo, la oposición está tan mal y ahorita también con este tipo de cosas quedan aún peor. Quedan terriblemente mal. ¿Por qué? Porque en México, por desgracia, hay muchas personas que no tienen alguna intención de leer, ya sea diarios, ya sea medios de comunicación, ya sea lo que sea. No tienen esas ganas. Y es que para cambiar a México es importante tener intención en la política y es importante conocerla. ¿Por qué? Porque de esa forma tú puedes reclamar con mayor intensidad cuando sea necesario. En casos como estos, tú puedes salir y decir, oye, no chingues, entonces ¿cómo me pides el voto PRI, PAN, PRD cuando ustedes permitían este tipo de acciones? Por eso es importante que los mexicanos aprendan y entiendan que la política no se trata de algo aburrido que solamente las personas mayores de 30 años o mayores de 40 tienen que ver. No, o sea, eso tiene que empezar desde incluso antes de cumplir los 18 años. ¿Por qué? Para que la toma de decisiones sea lo correcto, o a los que vas a poner en la toma de decisiones sean los correctos. Pero bueno, no me queda nada más que decir, más que si esta información les agradó me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos vemos, gracias por verlo, hasta la próxima y adiós.